son ese grupo de alteraciones del ritmo originadas distales a la bifurcación del A de His. Debido a esto, como los estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular normal, pues el QR ancho por un mecanismo similar al de los bloqueos de rama. Hay que recordar que siempre que el paciente esté estable, pues debemos realizar un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo para poder identificar y diferenciar taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular de QRS ancho. Esto le gusta mucho a los electrofisiólogos. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una taquicardia ventricular en urgencias, tú estás de cardiólogo clínico y, bueno, pues la y luego se lo dices al día siguiente, pues siempre pregunta, ¿le hiciste el electrodo? ¿Te dio tiempo a hacer un electrodo de 12 derivaciones? Entonces, bueno, pues ahí si el paciente está estable, pues a ellos les gusta con el electro pues ir identificando también este tipo de taquicardia. Dentro de las taquiarritmias con QRS ancho ventriculares, pues podemos hacer una clasificación muy sencilla para estudiarlas ahora, que es sístoles ventriculares, taquicardia ventricular, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Bien, empezamos con las extrasístoles ventriculares, que podemos clasificación según su morfología, que lo llamamos polimórficos, cuando son extrasístoles, o sea, apreciamos varias extrasístoles con diferente morfología. Mórficos cuando los extrasístoles presentan una morfología. Según la periodicidad, podemos hablar de bigeminismo ventricular, cuando un QRS normal se sigue de una bigeminismo ventricular, dos QRS normales ventricular, tetrageminismo o cuadrigeminismo ventricular, tres QRS normales y un extrasístole, y extrasístoles ventriculares aislados que no tienen ninguna periodicidad. Aquí, en esta diapositiva, tenemos un ejemplo de varios tipos de extrasístoles y de esto que estamos contando. Por ejemplo, un ejemplo de bigeminismo ventricular, un QRS normal que se sigue de una extrasístole ventricular. Aquí tendríamos un trigeminismo, tenemos dos complejos normales de una extrasístole ventricular. Aquí, en este caso, pues lo que tenemos es un ejemplo, unos extrasístoles que son polimórficos, porque como podemos ver tienen distintas formas, siendo esto una tira de electro. Aquí tendríamos un doblete ventricular y luego ya, acordaros que ahora ya cuando tenemos tres extrasístoles, ya no llamamos triplete, sino que llamamos ya una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, estos sí son cuatro. Es un caso de una rachita de taquicardia ventricular no sostenida. Bien, aquí a la derecha tenemos lo que se denomina pausa compensadora, que puede ser completa, como en este caso, y esto se refiere a que cuando tenemos un QRS normal seguido de nuestra sístole, después se produce una pausa más larga de lo normal hasta que sale el QRS normal, de forma que la distancia que hay entre estos dos, entre este RR, el doble de lo que serían dos complejos normales. Y por eso se usa compensadora completa. En este caso, cuando tenemos dos QRS, los QRS normales y en el medio, entre dos de ellos, sin haber pausa, se mete un extrasístole ventricular, esto es lo que se denomina extrasistolia interpolada. Bueno, yo creo que estos ejemplos son muy gráficos y además claros y que todo el mundo entiende estos conceptos. Con lo cual vamos a pasar a otro concepto, que es el concepto de parasistolia. Yo para explicarlo digo como si en el corazón existiera un foco automático a nivel ventricular, siempre dispara un impulso, ¿no? Y entonces se produce siempre una con una determinada cadencia.
y siempre lo va a disparar pase lo que pase. Y entonces siempre va a estimular al ventrículo que no esté en periodo refractario. Por eso, en la parasistolia hay presencia de intervalos de acoplamiento variables entre los latidos normales y los latidos ectópicos. Como este foco va a salir a piñón fijo, pues cae donde cae, con lo cual la distancia al QRS normal precedente varía. En este caso es esta. Aquí una distancia parecida, o sea, es decir, que los intervalos de acoplamiento son variables. Que entre dos extrasístoles ventriculares, estos intervalos interectópicos son múltiplos de un denominador común. Es decir, que como este foco va a dar el impulso, sea como sea, pues siempre se va a producir. Lo que pasa es que a veces no lo vemos porque el corazón está en periodo refractario debido a... Pero estos son múltiplos de un denominador común que muy probablemente en este caso... Y entonces si nosotros... Aquí tendría que caer otro que no se ve porque el corazón está en periodo refractario. Y aquí ya seguiría siendo el siguiente. Y luego tenemos los latidos de fusión de dorsal y un latido ventricular. Y entonces hay un mezcla y esto lo llamamos latido de fusión. Y estas son las tres características que nos hacen identificar una área. Vale. También es conocida en cuanto a los extrasístoles ventriculares, que es la más difundida, pero ojo porque el valor pronóstico implicación en caso de infarto de miocardio. Entonces, en este caso, llamamos grado 0 cuando no hay extrasístoles, grado 1 cuando son de un solo y son poco frecuentes, a menos de 30. Grado 2 cuando son unifocales y poco frecuentes, más de 30 por hora. Grado 3, multifocales, varios focos. Grado 4A cuando hay dobletes. 4B cuando hay más que se llama no sostenida. Y el grado llamado fenómeno R sobre T, que es sístole, cae sobre el T del latido precedente y esto normalmente pues va a dar lugar a desencadenar aquí una taquicardia, ¿de acuerdo? Ventricular, o es más probable que se desencadene una taquicardia ventricular. Bueno, respecto a las extrasístoles ventriculares, decir solo unas palabras de cómo vamos ante ello, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un paciente en un electro primero pues vean extrasístoles ventriculares y nos lo remite el cardiólogo. Lo que hacemos nosotros es primero patología cardíaca, es decir, lo que hacemos es ver que esa extrasístole reflejo de un que haya subyacente. Entonces, normalmente, pues pido un ecocardiograma, con eso ya descartamos, pues por ejemplo, bueno, basal, por supuesto, un ecocardiograma, pues para descartar, no sé, cardiopatía trófica, que no dé todavía la cara en el electro, ¿de acuerdo? Ahí está el ecocardiograma, entonces, o una hipertensión que dé lugar a hipertrofia. Bueno, se descarta con el ecocardiograma determinadas patologías cardíacas y luego también lo que hago es prueba de esfuerzo. Primero, descartar que pueda haber una cierta isquemia subyacente y que se hacer una prueba de esfuerzo para ver si hay descensos del segmento ST, si hay dolor torácico. Importa también resístole durante el esfuerzo. O bien aumenten que sería más peligroso y eso se ventricular y disminuir desaparezcan, que eso es bueno. Que no, todas las exploraciones son normales. Normalmente no ponemos ningún tipo de medicación a lo sumo
ponemos un beta bloqueante para las extrasístoles y a veces no ponemos ningún tipo de medida. Está muy sintomático, nota muchísimo las extrasístoles, pues de ritmo luego porque se hace ablación del foco de extrasístole. Bien, pues con esto pasamos ya al siguiente grupo de taquiarritmias, que son ventriculares. Entonces también empezamos con una clasificación que, bueno, primero la definimos rápidos de 3 o más complejos ventriculares originados por debajo de la y se inician por lo general por un latido ventricular adelantado. De acuerdo. Entonces, según la clasificación de las TVs, tenemos una afectación primarias o idiopáticas o una afectación secundaria. Digamos, una taquicardia ventricular particular de tracto de salida, no hay afectación cardíaca. Y si hay afectación cardíaca, pues pueden ser o debido a por una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, o sea, ciertas patologías cardíacas que sabemos, ciertas cardiopatías que sabemos que son arritmogénicas. O también, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, o bien, por ejemplo, que existan determinadas enfermedades como son las canalopatías, que ya sabéis que no dan lugar a ninguna malformación orgánica, sino que son arritmogénicas, el síndrome de QT largo, QT corto, el síndrome de Brugada, alteraciones electrolíticas de por sí, la hiperpotasemia, la hipocalemia, o también ciertas drogas que dan lugar a QT largo, por ejemplo, adquirido, como es el de pues síndrome QT largo mediado por drogas. De acuerdo. De estas taquicardias ventriculares, la taquicardia ventricular puede ser en salva o no sostenida o puede ser sostenida. En la taquicardia ventricular sostenida, la duración debe ser superior a 30 segundos. Bien, según la morfología, son las que tienen una única morfología de esa taquicardia y las polimorfas son las que ventriculares de morfología diferente. Y luego taquicardia ventricular incesante, que es este concepto en que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. Bueno, atendiendo a su morfología, la taquicardia que nos vamos a encontrar frecuentemente es la taquicardia ventricular, que es una ventricular clásica, que tiene un QRS ancho, mayor de 0 segundos, y es la TV más frecuente, clásica o típica. Tenemos también la TV con QRS estrecho, que se originan en los fascículos del A de His, por lo que se denominan TV fasciculares, con complejos QRS menor de 0,12 segundos. Morfología que rama de división anterior o bloqueo de subdivisión posterior. Bueno, aquí si ya por definición cuando vemos una con QRS ancho, pues si yo veo una taquicardia con QRS estrecho, pues me va a resultar, o sea, primeramente pensaré que es una taquicardia supraventricular. O sea, que estas taquicardias ventriculares con QRS a mí son difíciles porque parece que lo que caracteriza la TV es tener, con lo cual si es estrecho, pues la verdad es que es difícil de distinguirlas. El ritmo idioventricular acelerado o ritmo RIVA, que es este ritmo que hay ventricular entre 60 a 100, que es la arritmia propia de la repercusión de un infarto, que es benigna. Y luego ya, bueno, dentro de las polimorfas, pues las que quizás la más oída es la de entorsión de puntas y la polimorfa catecolaminérgica. En este electro tenemos un ejemplo de taquicardia ventricular. Entonces, siempre hay que recordar que la principal causa de una taquicardia ventricular monomórfica es la cardiopatía. Sobre todo
cuando hay una cicatriz producida por un infarto de miocardio evolucionado, ¿no? Una persona que haya tenido un infarto antiguo. Esto es la principal causa y por eso lo primero es que tenemos que pensar que ese paciente pues tiene antecedentes de un infarto antiguo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora un poco ante esta taquicardia de QRS ancho? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico electrocardiográfico? Bueno, tenemos una serie de parámetros que vamos a ir ahí mencionando uno a uno. Y también luego tenemos algún algoritmo que he puesto el algoritmo de Brugada. Entonces, bueno, el primero que decimos frecuencia. Mirad, la frecuencia no es indicativa de una taquicardia ventricular en caso de alta frecuencia, porque hay taquicardias supraventriculares que son muy rápidas, con lo cual la frecuencia no nos dice nada. El eje eléctrico. El eje eléctrico identificar la localización de la taquicardia. Hay un consejo que os doy, hay y es que normalmente las TVs tienen un eje indeterminado, extremo a la derecha, que ya este eje tan indeterminado, tan extraordinario, porque no es normal, pues sugiere una TV. A la anterior diapositiva para indicároslo. Por ejemplo, yo veo esta taquicardia, tengo hecho un electro de 12 derivaciones y aquí, en el 90% de las personas, el eje eléctrico está en inferior izquierdo, es decir, entre 0 y 90 grados, con lo cual el QRS suele ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me llama muchísimo la atención que vemos que en uno este negativo, es como si estuviera muy a la derecha, extremadamente derecho, y esto ya me hace o al menos sospechar que esta TV de este QRS sea una TV y no sea una supraventricular aberrada. Lo que estamos tratando de distinguir, ¿de acuerdo? Y cuanto más es la anchura del QRS, es que sea una TV. En general, este QRS tiene morfología de bloqueo de rama derecha. El QRS es mayor de 140 milisegundos, sugiere TV, mientras que si la morfología es de bloqueo de rama izquierda, el QRS es mayor de 160. Entonces esto es decir, muy ancho el QRS con estas características también va el reductor de TV, aunque tampoco va a ser, ¿vale? Sensible, ¿no? Concordancia. Concordaciones precoces 6, nos damos cuenta de que todas son o bien mono y todas, es decir, que son ondas R o bien negativas. Entonces, un concordante negativo es un fuerte indicador de TV. Mientras que si en las precordiales encontramos un patrón RS o un patrón bifásico, pues que allá anula la concordancia, esto ya no hay concordancia, entonces pues ya nos pone en duda que puede ser también una supraventricular, ¿de acuerdo? Pero si vemos un patrón concordante negativo, sí que es indicador de TV. Si nosotros estamos haciendo en esta TV una tira de electro y somos capaces de identificar la actividad auricular por una parte más lenta que la actividad, esto es una TV, pero hay veces que esto es como de libro y tú ves en esa taquicardia y no eres no puedo identificar ahí actividad auricular. Muy bien, es un parámetro aquí disociación a TV, pero yo creo que es el capturas. Esto está muy chulo. Esto captura, lo tenemos en esta diapositiva, pues es
de ritmo, estamos viendo latidos de QRS, todos con TV, y en un momento dado aparece QRS estrecho. De similar morfología al es que en un momento dado hay un auricular conducido a través del nodo. Es decir, que aparece un latido, dentro de lo que son todos los complejos ventriculares, aparece un latido que es... Y por fin, finalmente tenemos cómo es la morfología que esta morfología puede ser o bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Entonces, lo vemos mejor en los algoritmos porque tengo imágenes al respecto. Bien. ¿Cuál es de Brugada? Me parece un algoritmo sencillo, pero hay más algoritmos para el diagnóstico de TV, pero nosotros vamos a estudiar esto. El primer paso es lo que se denomina monomorfismo. Nosotros miramos en las derivaciones precordiales y vemos un complejo RS. Si hay algún complejo RS, ya no podemos decir que sea TV y tenemos que pasar, ¿vale? Si no existe RS, sí que hay un diagnóstico de TV con el 100% de especificidad. Seguimos. Si haya un complejo RS, tenemos que sacar al segundo paso. Entonces, miramos la duración mayor de 100 milisegundos. Si hay un complejo RS y hay en una derivación precordial, medimos la duración y si esta duración es superior a 100 milisegundos, también es una taquicardia ventricular con 98%. Que no encontramos esto, pasamos a lo siguiente. Disociación auricular. Bueno, si tenemos la casualidad de que la vemos, pues fenomenal. Podemos distinguirlo. Y finalmente, criterios de bloqueos de rama. ¿Y cómo son estos patrones? Bueno, pues aquí tenemos cómo veríamos en las derivaciones precordiales el complejo QR, una morfología de bloqueo de rama derecha, o bien en el bloqueo de rama izquierda siendo en V1, V6. Entonces, en el bloqueo, lo que se ve en V1 es una R monofásica, V6 es una R más pequeña que una S. ¿Vale? Y esto ya lo vais a ver, que es que con esto, las taquicardias ventriculares con morfología de bloqueo de rama derecha. Si es de bloqueo de rama izquierda, pues lo que hacemos es en V1 esta R, S profunda, una R segunda, o bien en V6, pues tenemos una onda Q pequeña, una R, una S, y se ven este tipo de morfología, ¿de acuerdo? Bueno, pues quizá en vez de estudiar todo esto que aquí, bueno, se ve muy gráfico, en estas imágenes. Entonces ahora tenemos un ejemplo. Esta es un señor que vino en una de mis... Un señor estable, con lo cual siempre parecía, hacía dudar, ¿no? Entonces, bueno, en principio, ya, por ejemplo, si hemos dicho que bueno, esta es una taquicardia no muy rápida, pues lenta, tampoco tan excesivamente ancho, pero es un complejo. Pero tenemos un dato aquí, por ejemplo, que ya lo que hemos dicho, el eje es muy derecho, y vamos a pasar el algoritmo de Brugada. Entonces, dice, vemos complejos RS porque mirad, aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces aquí no podemos decir de momento con esto que es una TV. Tenemos que pasar a lo siguiente. El intervalo RS milisegundos, que serían 2 cuadritos y medio pequeños, bueno, necesitaríamos utilizar, a no ser que se vea... Pero vamos a imaginar que no es este intervalo mayor de 100 milisegundos. Entonces pasamos en aurículo ventricular. Mirad, aquí yo no la veo, pero hubo una tira en la que
Y entonces se veían por aquí alguna onda P y disociado. Otra cosita, esto es una que es de repente un QRS, esto es la tira, un QRS más estrecho, pues una captura o una fusión ahí, porque momentáneamente ha pasado Vale, como estamos llegando ya al último, porque hemos pasado todos y no hemos llegado, y entonces vamos a ver cómo es en V1 y en V6. Se equivale o lo comparamos con esto. Esta es una con bloqueo de rama derecha. Es una taquicardia ventricular que es difícil. O sea, hay taquicardias ventriculares que ya de verlas en el trazado ya ven. Esta es una taquicardia ventricular que es sobre todo estable, como el que estaba. ¿De acuerdo? Pero hemos llegado al algoritmo y lo hemos visto. Por ejemplo, imaginaros esta complejo QRS, esta forma que tiene, pega a mí de ser supraventricular con QRS ancho. Esta me pega muchísimo más ser una ventricular. Eso es lo que os estoy queriendo decir con el anterior ejemplo y con este, ¿vale? Que este ya de entrada me sugiere que está rapidísimo, son unos complejos anchísimos. Es que incluso parece hasta un flúter ventricular, ¿de acuerdo? Y en esta pues no haría falta ni pasar el algoritmo de Brugada. Otra si acaso. Bueno, pues tenemos esto. Entonces, este es un señor que ha tenido, tiene ya unas cicatrices de un infarto anterior, porque se ven aquí, ¿vale? Digamos que RS, pero bueno, independiente que no lo viéramos y pasáramos y pensáramos, bueno, hay complejos RS. El algoritmo y también veríamos metodología de bloqueo de rama derecha. Bueno, pues ejemplos que tengáis en la literatura o bien en internet, pasar este algoritmo. Entonces, la taquicardia ventricular, que hemos hablado, hemos dicho también la torsade de Points. Es una taquicardia ventricular polimórfica con un QT un QT largo o un aumento de la amplitud de la onda U, y es tan característica por un movimiento helicoidal de puntas de complejos ventriculares que unas veces van hacia arriba y otras van hacia abajo. Esto sería una taquicardia ventricular en forma lo que se denomina once. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, ¿qué es lo que nos causa a nosotros? Pues duda, nos causa hacer un diagnóstico diferencial de lo que sería una taquicardia supraventricular con QRS ancho. Entonces, el dilema ocurre cuando hay ventricular que conduce con un bloqueo de rama, porque ya ese paciente tiene de base un bloqueo de rama, que puede ser rama derecha, rama izquierda. Entonces, cuando hace una taquicardia supraventricular, el QRS va a estar ensanchado. O bien, esto lo dijimos el otro día un poco, las taquicardias ventriculares, es decir, las de vía accesoria, que son las antidrómicas. En Guay, el mayor número de taquicardias son ortodrómicas y el QRS es estrecho. Pero cuando conduce por la vía accesoria, lo que se llama, pues, se ancho, siendo supraventriculares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pues, ya de ramas lo que os he contado ser que ya ese paciente persistente y entonces ya cuando hace una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, o bien puede ser que se produce de rama al alcanzarse el periodo refractario por la frecuencia de la taquicardia. Y eso es que os digo, imaginaros, este es un paciente mío
una miocardiopatía dilatada que está en ritmo sinusal y este es su electro. Este es su electro que tiene un bloqueo de rama izquierda. Si este señor en un momento dado hiciera una taquicardia supraventricular intranodal, como el otro día, se iba a poner muy rápido, no veríamos ondas PES, iba a conducir con bloqueo de rama izquierda. Está así, y sin embargo es una supraventricular. En esto mucho el tener y ver que el electro con taquicardia es igual que el previo, pero rapidísimo. Bien también, bueno, pasar el algoritmo y ver qué nos de Brugada, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, mirad, ¿veis? Aquí el eje es normal, es un eje, bueno, que en uno es un QRS, entonces, pues, ese eje extremo a la derecha, ¿vale? Pero por eso os digo que a veces, pues, vemos una taquicardia como en este caso aparecería, ¿no? Que es supraventricular, pero parece TV. Aquí tenemos el, por ejemplo, de 15 años que tiene que, como veis, la frecuencia cardíaca va a 198, no tiene dolor, tiene una buena presión arterial, entonces, si tan ancho, pues nos podemos pensar que es una TV. Bueno, de entrada, el eje, fijaros, como el eje no, el eje está también, es a la izquierda, pero es en uno por 3 AVF, pero no es extremadamente derecho. Aquí es una... Entonces, en realidad, esto es una taquicardia ventricular con una conducción aberrante. Y este es el típico de una niña que tenía un síndrome Wolf. La reentrada era de forma que son más raras. Que en el Wolf, como os he dicho, el 90% son ortodrómicas con QRS estrecho y un 10% antidrómicas, ¿no? Entonces, el impulso accesoria tiene esa morfología de QRS ancho y vamos de abajo hacia la aurícula. Bueno, a veces en este caso, os digo vamos, primero la niña tenía buena presión arterial, entonces del Wolf, cuando es una taquicardia, en este caso, la adenosina, no pasa nada por ponerla. Y si está estable, podemos hacer la prueba de la adenosina. Y si se quita, chapó. No dejaría, sino que la sedaría un poco y le daría inversión, que es como probablemente se... ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más ejemplos de TV, lo que os he dicho. Algunas notas, algunos... hacer pensar en que sea una TV. Pues lo que os he dicho, como veis, si miramos en un... Casi siempre está una desviación del eje extrema, que es el eje que se llama del noroeste, ¿vale? Y nos está sugiriendo, aunque ya con esta morfología de estos complejos, pues de verdad sugiere ya también TV. Pero aquí también, para hacer el rizo, os he querido poner que si visteis la primera clase de bloqueos, bueno, pues hablamos de los bloqueos combinados. El bloqueo de rama, como es este caso, con un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda por un eje derecho. Esta combinación de bloqueo de rama derecha más bloqueo de la subdivisión posterior es una combinación rara. Es una combinación, pero imaginaros que este paciente pues hiciera TV, una taquicardia, o sea, una taquicardia supraventricular, pues nos parecería también una. ¿De acuerdo? Esto es para que os deis cuenta, tampoco son tan fáciles las cosas. Finalmente, tenemos los de captura y los latidos de flujo. Observamos que hay una momentánea captura dentro de lo que serían los complejos que son anchos. En un momento dado hay un latido sinusal.
¿de acuerdo? Entonces estos son o complejos de cardio o complejos de fusión porque son las sumas. Y luego tenemos aquí la concordancia positiva o una concordancia negativa. Entonces todas las derivaciones de V1 a V6 son positivas porque vemos la R, o bien pueden ser negativos los complejos QS, entonces no hay complejos RS. Sería un ejemplo de concordancias positivas y esto sería un ejemplo de negativas. Entonces, en principio, ¿esto por qué es así? Bueno, pues esto, si os acordáis cuando estudiamos la morfología del QRS normal, pues sabéis que el QRS normal iba cambiando de morfología desde un complejo RS en V1, V2, en V4 iba apareciendo V5, una mini Q y una R alta y una S pequeña. Entonces, aquí no se cumple esa morfología habitual del complejo QRS. Y entonces todas pues bien positivas o bien negativas. De acuerdo. Pero bueno, la premisa ha sido un poco que a lo que nosotros nos preocupa es el hecho de tratar la taquicardia. Bueno, pues hay que pensar que si nos llaman por una taquicardia de QRS ancho, que son ventriculares, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, el algoritmo de tratamiento es súper fácil. Pues hasta minutos para probarlo. Tenemos una llaman de QRS ancho, hemos hecho un electroderivaciones, está aviso el cardiólogo. ¿Esta es inestable? Bueno, pues da igual, porque si es inestable ni cardiólogo, ni intensivista, ¿no? Pues hay que dar una cardioversión eléctrica. Si nos da tiempo a sedarlo ya por tenso y lo está tolerando fatal, pues vale, bajamos, le damos una cardioversión con un poco de sedación. ¿Que no está inestable? Pues podemos hacer la prueba del masaje carotidio. Si casualmente es eficaz, oye, estamos ante una taquicardia supraventricular aberrada. ¿Que es ineficaz? ¿Qué hacemos? Hacemos la prueba de la adenosina. Ponemos 6 miligramos, 12 miligramos, entonces puede ser eficaz lugar a una taquicardia supraventricular aberrada y una taquicardia, ¿no?, que se quite con adenosina. Ya esto luego habría que distinguirlo, claro. Eficaz, pues tenemos una TU, ¿de acuerdo? Entonces, en esta TU podemos poner procainamida o bien amiodarona. Se suele decir que la procainamida es cuando no hay cardiopatía estructural y la amiodarona cuando hay cardiopatía estructural. De todas formas, he visto poner en una TV con un antecedente de un infarto de miocardio, con una miocardiopatía isquémica, la procainamida también se tolera, ¿de acuerdo? Entonces, este es el algoritmo, que es el algoritmo de tratamiento del episodio agudo. De acuerdo. Bueno, a continuación pasamos a lo que se llama el ritmo dado tipo de taquicardia ventricular, clásicamente de fusión. Está asociada a un aumento del tono vagal y una disminución del tono simpático. Limita, es benigna, está bien tolerada y lo que tenemos es con unas frecuencias que no son muy altas, que son 3 o más complejos de QRS ancho y con latidos de captura y fusión. El ventricular acelerado ya, vamos, como hemos quedado, son clásicamente vistos en la fase de reperfusión. Pero tenemos también grandes corredores de maratón, es decir, deportistas de alto nivel de rendimiento, su nodo sinusal está tan chico que idioventricular de escape. Y entonces, en este ejemplo que es precioso, pues está compitiendo el ritmo sinusal con un ritmo idioventricular. ¿De acuerdo? Con un ritmo idioventricular. Y aquí se de repente unos latidos sinusales, algún latido de fusión ventriculares. Y esto es lo que tenemos,
Tenemos aquí. Vale. Entonces, en este ritmo medioventricular acelerado, un signo que a mí me gusta, que lo digo, pero a veces no lo encuentro, que es el signo de la oreja izquierda del conejo, que es más alta. Entonces, si nosotros, ¿no? Pues vemos, estamos viendo como si fuera por detrás y vemos como una muesca, así, una onda R y una muesquita más pequeña. ¿Vale? Pues es que se llama el signo de la oreja izquierda más alta en este conejo, que tiene una onda inicial R y es altamente específico de origen ventricular de estos complejos QRS. ¿De acuerdo? Entonces, una anécdota y como los decir signos es bonito, pues bueno, y ya nos quedan las dos últimas diapositivas en las que ya tenemos el flúter ventricular, arritmia caracterizada por un complejo QRS ondulado, no hay línea isoeléctrica ni onda T, parece que la rama ascendente es idéntica a la descendente, la frecuencia está entre 180 y 250, es muy mal tolerada, que mediante pues degenera fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, este ritmo cardíaco de anchas, ramas ascendentes similares, no se ve línea isoeléctrica y la aproximadamente de 220 latidos por minuto. ¿Vale? Positiva, fibrilación ventricular, es un ritmo caótico, es el ritmo de la muerte, equivale a un paro cardíaco, sin una cardioversión, sin desfibrilación, este ritmo adelante. Y bueno, es un paciente que, como veis, son 12 derivaciones, con lo cual si son 12 derivaciones, se es atendido por un equipo médico. Se tardan unos segundos este ritmo, claro, en hacer este electro, y se supone que se le dio una cardioversión eléctrica, y esto es en el seno de un infarto. Un paro cardíaco, una muerte súbita en el seno de un infarto de miocardio. Y el último, bueno, pues lo he querido poner primero porque últimamente estoy y quiero poner este electro de un síndrome de Brugada típico. Tener un electro con signo de Brugada no quiere decir que tenga más Brugada y que ya esté súbita, ¿vale? Esto en el electro es el signo donde observa SNV1, V2, que tiene como una segunda R y que tiene un descenso convexo muy típico de síndrome de Brugada. Pero sí que es verdad que si este paciente, si llega, como es este paciente que llegó simplemente porque en un electro del médico de cabecera le habían dicho tiene síndrome de Brugada, de acuerdo. Pero si este paciente tiene un dolor torácico y hay le hacen, podemos estar pensando que estamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST aquí a nivel anterior. Le harían un cateterismo. Y hay veces que, bueno, que no queda hace un cateterismo porque ante la duda siempre se hace. Pero bueno, comentar este electro porque es un paciente que vino, que el otro día volvió a venir a la... Al principio parecía que no tenía antecedentes en mi muerte súbita, pero este señor tuvo un síncope que no fue aclarado. Entonces el otro ingresó y ya le han puesto un desfibrilador. Y bueno, este electro del síndrome de Brugada, que es un electro chulo, pues ya acabamos videoconferencia. Cualquier duda, hacer
si estáis ahora, o si no, lo podéis hacer por los